Yo como especialista en seguridad y salud en el trabajo que he tenido que enfocarme en diferentes sectores económicos donde uno evidencia que principalmente se encuentran muchos errores, muchas omisiones, muchos olvidos que precisamente aumentan la probabilidad de errores y que esto a su vez aumenta la probabilidad de ocurrencia de eventos que generan efectos adversos tanto en la integridad de las personas como en la integridad del negocio. Esto lo vamos a reducir en gran medida gracias a la normalización, la estandarización, no solamente enfocándonos a un sistema normalizado bajo unos estándares o criterios internacionales como ISO, ¿cierto? Sino estandarizando nuestros propios procesos y procedimientos internos de acuerdo a nuestras maneras de operar. En este sentido, vamos a hablar precisamente de lo que ofrece SG Innova para todos ustedes en esta coyuntura, como bien la mencionaba Gonzalo, de estos cambios que en realidad tenemos que asumirlos, son inminentes en el día a día. Nosotros como organizaciones debemos estar preparados para estos cambios. Sencillos no han sido estos cambios en realidad, son cambios bastante bruscos, bastante sensibles dentro de las actividades económicas de las organizaciones y abordarlos de una manera, digamos que asertiva, es una apuesta y un reto gigantesco para todas las organizaciones. A su vez, un cambio como la adopción de una tecnología, también dentro de las organizaciones, es algo que tenemos que manejar de una manera muy controlada. ¿Por qué? Sobre todo en el ámbito de seguridad y salud en el trabajo, nosotros como prevencionistas, además sabemos que la resistencia que pueden ofrecer las personas al adquirir nuevas metodologías, nuevas tecnologías, es bastante alta, ¿no? ¿Qué va a minimizar esto? Que la tecnología y estos procesos que nosotros buscamos involucrar dentro de nuestras tareas diarias, pues sean flexibles. En la medida que podamos adaptar esas tecnologías a nuestros procesos de una manera sencilla, que esa transición sea lo menos compleja posible, pues va a facilitar en gran medida la adopción y la recepción por parte de estos colaboradores de la tecnología. ¿Listo? Entonces, en miras a precisamente evidenciar cómo la transformación digital que ofrece SGINO a través de su plataforma ISOTools dentro de una de sus soluciones y líneas de negocio que precisamente están enfocadas a HSE, voy a proceder a comentarles un poco acerca de cómo podemos ofrecer alternativas precisamente para hacer esa transformación digital, ofrecer herramientas de cambio, de adopción de tecnología, por supuesto con ciertas características de flexibilidad. Lo que ustedes están viendo en pantalla es la propia plataforma. Estamos viendo el software, la plataforma que tenemos a disposición de ustedes para transformarnos digitalmente. ¿Listo? Dentro de la misma vamos a poder encontrar lo que ustedes están viendo ahora mismo es un mapa de navegación y quisiera arrancar por este mapa de navegación porque para ustedes todos los conocedores de los sistemas de gestión, lo que estamos viendo en pantalla es precisamente eso, la normalización, la estandarización que tiene un sistema de gestión enfocado a el mejoramiento continuo y a su vez, pues que por su estructura tiene la estructura de alto nivel como tal. ¿Listo? Dentro de la plataforma vamos a poder tener, independientemente del sistema de gestión, enfocándolo a ISO 45001, a ISO 28001, esto directamente con lo que tiene que ver con las cadenas de suministro, vamos a poder ir directamente a cualquiera de los aplicativos que les van a permitir a ustedes como administradores precisamente dos cosas principalmente. Uno, tener la estandarización, por ejemplo, tenemos un módulo de análisis del contexto, vamos a poder ir a este módulo a generar esos registros que en el día a día nosotros tenemos que tener en tiempo real para poder presentar ante cualquier evaluador, ¿sí? No solamente evaluadores, sino a ustedes mismos como responsables de los procesos, el control de los mismos. En ese sentido, lo que estamos evidenciando son esos registros sobre los cuales nosotros vamos a hacer la gestión. ¿Listo? Vamos a ingresar a uno de ellos para que ustedes conozcan un poco, enfocado precisamente al análisis del contexto, que escogí este módulo principalmente, cómo podemos tener una serie de etapas que pueden tener una personalización bastante amplia con respecto a
las necesidades de la organización, a la contextualización de la organización y que le podemos dar cierto enfoque dependiendo del sistema de gestión al cual estemos apuntando, ¿correcto? Esto es muy importante que lo tengamos en consideración. ¿Qué quiere decir esto? Voy a devolverme por aquí en ese G Suite, que dentro de la gran nube que ofrece ISO Tools vamos a tener a disposición respuesta a cada uno de los requisitos de la estructura de alto nivel de un sistema de gestión. ¿Listo? Sin embargo, ese Innova no se queda aquí. Dentro de la solución HS Tools les viene ofreciendo a ustedes unos aplicativos mucho más relevantes enfocados directamente a la operación, a la operatividad y al día a día que nos enfrentamos nosotros dentro de las organizaciones como prevencionistas, responsables o administradores de los sistemas de gestión. Es por eso que vamos a venir por este lado a contarles precisamente de cuál es esa solución. Ese Innova, una plataforma que funciona 100% cloud, va a ofrecerles a ustedes una serie de aplicativos sobre los cuales vamos a poder hacer gestión de seguridad y salud en el trabajo, enfocado a seguridad vial, en este caso, por ejemplo, un módulo como programa de actividades va a permitirnos a nosotros dentro de ese ciclo de mejoramiento continuo ya nos estamos saliendo, digamos, o saliendo no adentrando incluso más en la operatividad y dejamos de ver solamente el cumplimiento de un requisito, de un criterio específico para buscar una certificación como tal dentro de un sistema de gestión. Estamos yendo un poco más adelante dentro de la propia operación de cada una de las organizaciones. En ese sentido, por ejemplo, un módulo como programa de actividades va a permitirnos planificar todo lo que nosotros nos proponemos, todo lo que necesitamos definir como planes para cumplir con esas políticas, esos objetivos de los sistemas de gestión, así como los objetivos estratégicos, objetivos empresariales. En ese sentido, lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla es la posibilidad de tener diferentes líneas de trabajo o programas, como por ejemplo un programa de seguridad vial, un programa de actividades de seguridad y salud en el trabajo, de vigilancia de la salud. Todos estos programas que se derivan muchas veces de las evaluaciones, de diagnósticos, de auditorías, donde nos ofrecen una serie de resultados y esa resulta siendo la puesta en marcha para definir planificación o control operacional, como incluso lo refieren las normas, es lo que vamos a hacer por aquí en este módulo. Entonces, en este caso, tengo un programa de seguridad vial, el cual tiene dentro una serie de responsables, tiene unas fechas de ejecución y a su vez para poder cumplir con el mismo vamos a tener unos programas de control operacional y programas específicos. Vamos desde lo macro, incluso hasta las pequeñas actividades que hacen cada uno de nuestros colaboradores en el día a día. Bueno, entonces en esta oportunidad tenemos un programa de control operacional que es el programa de seguridad vial. ¿Listo? Dentro de este programa vamos a tener unos programas específicos que a su vez el cumplimiento de estos van a afectar directamente al programa de seguridad vial de control operacional y este a su vez va a aportar con respecto a mi plan maestro. Como ustedes lo logran identificar dentro de la pantalla, aquí tenemos un desfase, un porcentaje de avance. Esto lo que nos refleja a nosotros como responsables es precisamente la posibilidad de tener control, de ver cómo está avanzando nuestros programas, ver ese análisis de brechas, ese análisis gap que tenemos dentro de lo que está planificado versus lo ejecutado. Listo, Gonzalo lo mencionaba también muy bien en su presentación y él decía que es importante contar precisamente con herramientas que nos permitan tener información que dé lugar a la toma de decisiones. ¿Sí? De hecho, los principios de la gestión de la calidad lo menciona, toma decisiones basadas en la evidencia. Esta es nuestra evidencia para poder tomar decisiones. Muchas veces sin ayudas tecnológicas, la información es muy difícil. Uno, recopilarla. Dos, manipularla para poder tomar una decisión, para poder hacer un análisis específico con respecto a los resultados de mis actividades que tengo como organización. Entonces veamos aquí específicamente cómo estos programas que le están apuntando a mi programa superior van a tener una serie de actividades y responsabilidades. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo una serie de programas que a su vez tienen una serie de tareas.
Entonces, por ejemplo, para un programa de velocidad segura, yo tengo definidos una serie de responsabilidades de, por ejemplo, seguimientos, capacitaciones, inspecciones, control operacional, todas estas actividades que yo tengo que planificar para poder cumplir con un programa y mantener bajo control todos los aspectos relacionados con la seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente, en este caso directamente con seguridad vial, es lo que vamos a planificar a través del módulo de programa de actividades, sobre el cual vamos a ver precisamente un gráfico de avance o curva S de proyectos, como se suele conocer, para evidenciar cuál es ese fase o ese desfase dentro de lo planificado versus lo que se ha ejecutado de acuerdo a todas estas actividades que hemos venido asignando a diferentes personajes, a diferentes colaboradores. Eso es algo muy importante y quisiera que lo tuviéramos muy en cuenta. SG Innova dispone de este aplicativo no solamente para administradores. ¿Qué quiere decir esto? En un caso puntual en el que yo asigne una responsabilidad como la inspección, en este caso de un vehículo, por ejemplo, una capacitación de programa de velocidad segura, estas personas que hacen parte no solamente de mi sistema de gestión, pues hacen parte también de este programa, hacen parte de la compañía, van a tener que interactuar con esta plataforma. ¿Por qué? Porque la plataforma es totalmente colaborativa. Esto no es solamente para administradores. Estas personas también tienen que interactuar precisamente con la plataforma. Ahora mismo podemos evidenciar precisamente a través de gráficos como un Gantt el comportamiento de esas responsabilidades a través del tiempo. Son facilidades que ofrece la plataforma desde lo que es el ciclo de mejoramiento continuo, que es la base, no solamente de los sistemas de gestión, sino la manera de operar dentro de la plataforma, y que a su vez se suma con la gestión por procesos, o es el BPM que conocemos actualmente. Definida la planificación y asignación de responsabilidades, ya nosotros lo que tenemos que hacer es ejecutar. Vamos en esa segunda etapa del hacer. Dentro del hacer vamos a tener a disposición una de nuestras principales herramientas, una de nuestras soluciones más potentes que es SG Radar, ISO Radar, y es un aplicativo que permite a través de listas de chequeo poder ejecutar unas listas de verificación. ¿Qué quiere decir esto? Las actividades que yo planifiqué por aquí, las voy a ir a ejecutar a través de un aplicativo. En este caso es SG Radar, que también podemos hacerlo a través del dispositivo móvil. Vamos a ir directamente a las listas de chequeo en cuestión. Si yo lo que tengo que hacer dentro de mi planificación es un mantenimiento de vehículos, es una inspección preoperacional de un vehículo, etcétera, aquí lo voy a poder trabajar. Si es una capacitación de seguridad vial, por ejemplo, estas listas de chequeo de control operacional vamos a tenerlas aquí a disposición. Entonces, por ejemplo, si yo voy a un mantenimiento de vehículos, resulta que dentro de mi planificación yo debí hacer un mantenimiento de uno de mis vehículos, pues aquí simplemente vamos a ir a nuestra lista de chequeo que tiene ciertas características muy importantes. Primero, que tienen un nivel de personalización muy alto. Segundo, que puede estar asociado a diferentes entidades, que la entidad es lo que va a ser objeto de la lista de chequeo. En este caso, podríamos llamarlo vehículos, flota de vehículos, podríamos llamarlo áreas, procesos, sedes, plantas, proyectos, países. Cualquier cosa puede ser una entidad porque al final del ejercicio es lo que va a ser objeto de mi evaluación o de mi lista de verificación. ¿Listo? En este caso puntual tenemos una serie de maquinarias sobre las cuales no solamente podemos ver los diagnósticos y resultados que se hayan ejecutado en tiempos anteriores, sino que me permite precisamente completar esa actividad que se me ha sido asignada dentro de la planificación y el control operacional que tenemos dentro de la propia SG Suite. ¿Listo? Una vez dentro, vamos a poder evidenciar si estas vienen de una tarea ya planificada y podríamos comenzar directamente los diagnósticos o listas de verificación. En este caso, yo quiero hacer una lista, una inspección preoperacional, donde tengo una serie de grupos y dentro de cada uno de ellos una serie de preguntas que son personalizadas para poder evidenciar las condiciones de la labor, las condiciones de la tarea. ¿Listo?
Aquí podemos evidenciar que tengo la posibilidad de ir diligenciando mi lista de chequeo que ha sido planificada en la etapa anterior y que a su vez puedo ir generando observaciones, incluso subir evidencia. Dentro de nuestro aplicativo móvil también vamos a tener la posibilidad de subir estas evidencias y adicional vamos a hacer uso de la tecnología, en este caso como celular, como dispositivo móvil, de subir testimonios, notas de voz, incluso dentro de la gestión de auditorías las conocemos mucho como declaración de hechos, estos testimonios. ¿Cierto? Esta es la posibilidad que ofrece SG Radar para que los diagnósticos y listas de verificación, que es lo que estamos viendo ahora mismo, tengan el soporte y la evidencia suficiente para poder justificar un cumplimiento, un no cumplimiento, una desviación, incluso una no conformidad. Claro, porque una lista de chequeo dentro de mi planificación y mi control operacional también puede ser mis propias auditorías internas, mis propios diagnósticos iniciales o autoevaluaciones como también se suelen conocer. Perfecto. Aquí tenemos diferentes grupos donde vamos a tener la posibilidad de diligenciarlos o responder dependiendo de las preguntas que tengamos aquí, preguntas que van a ser personalizadas, a su vez las respuestas también lo van a hacer. ¿Listo? Al final del ejercicio, un apartado que es muy importante y que agrega mucho valor dentro de lo que es ejecución de actividades. Estamos en la etapa del hacer, continuamos en ese hacer. Y es la posibilidad de tener firmas. Firmas de las partes involucradas, en este caso, por ejemplo, inspectores, auditores, responsables de vehículos, encargados de área, líderes de proceso, bueno, todas estas personas que intervienen en la actividad de ejecución de actividades sobre las cuales estoy ejecutando listas de chequeo para la verificación del control y de ejecución de estas actividades, van a poder participar con sus vistos a través de lo que son las firmas. ¿Listo? Esto es simplemente un ejemplo de lo que podríamos lograr a través de SG Radar para poder ejecutar esas actividades que tenemos nosotros dentro de nuestra planificación y control operacional. ¿Listo? Muy importante, sobre todo en temas en los que nosotros tenemos que trabajar in situ, tenemos que desplazarnos. Ideal la solución es SG Radar. ¿Por qué? SG Radar, ya habíamos mencionado que las entidades puede ser lo que va a ser objeto de la lista de chequeo. En ese sentido, funcionalidades claves que ofrece SG Radar es que a esas entidades, sitios, lugares, procesos, plantas, países que van a ser objeto de las listas de chequeo, podremos configurarles la geolocalización. De tal manera que para que nosotros asignemos una responsabilidad de ejecutar una lista de chequeo y la persona que tenga que hacer esta lista de chequeo la ejecute in situ, podamos garantizar esa evidencia y ese soporte, podríamos hacer una configuración de geolocalización definida a través de latitud y longitud de una distancia máxima permitida, de tal manera que si la persona no se encuentra dentro de estas coordenadas de geolocalización, el sistema simplemente no va a permitirle ejecutar la lista de chequeo. Bueno, esto es transparencia, esto es facilidad dentro de la gestión y está a disposición para que sea considerado durante la ejecución de todos nuestros diagnósticos o listas de chequeo. Para ir cerrando el hacer, en este caso puntual, vamos a hablar precisamente de algo muy importante y es la ejecución de las actividades y la generación de hallazgos. Resulta que nosotros ejecutamos una serie de listas de chequeo sobre las cuales tenemos unos resultados, unos diagnósticos, unos porcentajes de cumplimiento. Dentro de esos diagnósticos o esas listas de verificación vamos a encontrar no conformidades, desviaciones de procesos, no cumplimientos. Dentro del sistema, estas desviaciones de mis procesos pueden llegar directamente a conectarse con ese eje suite para poder hacer la verificación de esas actividades. Vamos del planear, del hacer y del verificar a analizar exactamente por qué se encontraron desviaciones dentro de mis inspecciones o dentro de mis listas de chequeo. Se registran de manera automática, trayéndome la evidencia del no cumplimiento que haya podido surgir dentro de la lista de verificación, para posteriormente poder ejecutar acciones basadas en evidencias también.
Vamos a relacionar si se trató de un tema asociado con planes de acción o necesito levantar un plan de capacitación. Bastará simplemente con seleccionar el proceso que mejor me convenga dependiendo de la estandarización y a través de los campos personalizados que tenemos en el sistema vamos a poder completar toda la información relevante de un plan de capacitación. Los temas, el año, la clasificación, los objetivos del entrenamiento, las convocatorias a las capacitaciones, en este caso si lo que deseo es levantar un plan de capacitación. Bueno, esto es simplemente como a través de ese Innova nos salimos o incluso nos adentramos un poco más allá de cumplir con la estandarización de un sistema de gestión. ¿Listo? En esa línea vamos a poder evidenciar cómo a través de la plataforma, por ejemplo, vamos a trabajar precisamente la gestión de riesgos. Cómo dentro del mismo software vamos a poder ir simplemente a través de un buscador, vamos a ir directamente a las aplicaciones en cuestión, donde en este caso, por ejemplo, estoy en una matriz de riesgos de seguridad vial. Matrices de riesgos que van a tener su grado de personalización dependiendo de las necesidades de cada una de las organizaciones. Esto que acabo de mencionarles es precisamente la característica principal de la plataforma, su grado de flexibilidad y volvemos a lo mismo. Los criterios y los estándares internacionales ya están muy bien definidos, están muy bien marcados. Nosotros como organizaciones vamos a adaptarnos a ellos. Sí, está bien, vamos a sumarle una tercera variable que es la tecnología, para que la adopción de esos requisitos y esos criterios sea mucho más saludable para los procesos internos. Esa tecnología debe ser flexible en ese sentido. Ahí es donde entra la plataforma, permitiendo que matrices de análisis de riesgos tengan un grado de personalización bastante alto, de tal manera que que adoptemos la tecnología a nuestras necesidades y requerimientos y no por el contrario, tengamos nosotros que cambiar nuestra manera de operar, incluso nuestras estandarizaciones ya realizadas simplemente por adquirir tecnología. ¿Correcto? Ya dentro de la gestión de matrices, vamos a poder trabajar directamente todo lo que tiene que ver con mapas de calor, paneles de gestión, que permitan evidenciar de manera gráfica el control de los riesgos asociados a mis sistemas de gestión. Para continuar en esta línea, podríamos trabajar con todo lo que tiene que ver gestión de la accidentalidad, incidentes y accidentes. Por ejemplo, lo que vamos a ver en pantalla ahora mismo son los registros de incidentes y accidentes que se pueden ir generando o que me han venido reportando mis colaboradores y mis partes interesadas. Esto es clave. No solamente puede reportar un usuario, cualquier persona, parte interesada, stakeholder, que tenga algún tipo de relación con la organización y sea testigo de un evento de este tipo va a poderlo reportar a través de las herramientas que maneja la plataforma. Aquí podemos evidenciar, simplemente para entrar un poco a detalle, cómo a través de etapas claves de gestión, que es la estandarización, ya de entrada estamos reduciendo en gran medida el sesgo de acceso a la información, reducimos las omisiones y olvidos que se pueden presentar durante la gestión, que esto de materializarse aumenta en gran medida los riesgos. Podemos evidenciar cómo el reporte de un evento con campos e información personalizada puede tener lugar, inclusive la posibilidad de subir evidencias dentro de la plataforma. Estas son cualidades y características propias de la plataforma donde van a poder interactuar incluso diferentes personas. Un reporte de un evento, como lo vemos en la primera etapa, lo pueden hacer, como mencionaba, cualquier colaborador. Una investigación del accidente ya lo puede hacer directamente una u otra persona dependiendo de el tipo de evento, dependiendo de los responsables que se encuentren dentro de la organización. Posteriormente podemos definir planes de acción donde ya empezamos a vincular también precisamente a través de acciones, donde identificamos un hallazgo, hacemos un análisis de causa raíz con diferentes metodologías, definimos las propias tareas que van a ser asignadas a las personas a través de la misma plataforma. ¿Listo? Esto es un poco dentro de la gestión de la accidentalidad lo que podríamos llegar a hacer
dentro de la plataforma. Esto tiene un comportamiento bastante personalizado. Permítanme un momento, creo que me he salido. Aquí ya lo logramos ver de nuevo. Debido a que nosotros trabajamos bajo la diagramación de procesos. La estandarización del proceso es precisamente trasladarlo a través de la herramienta con flujos modelados como el que estamos viendo en pantalla, que permitirán ese nivel de flexibilidad que buscamos nosotros como organizaciones adquirir tecnología. Acá podemos tener también incluso la posibilidad de ver cómo a través de la tecnología, un análisis asistido a través de la inteligencia artificial que está a disposición de todos ustedes, que ese Innova lo tiene consigo, y es la posibilidad de hacer un análisis causal de eventos a través de la inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir esto? Que bastará con simplemente describir los eventos con ciertas características, ciertos atributos de los eventos, en este caso puntual, hemos detectado y hemos reportado un accidente en una etapa inicial y en una etapa posterior, gracias a la inteligencia artificial, lo que vamos a evidenciar es cómo con este insumo que nosotros le dimos, el sistema va a traerme cuáles son las causas, va a hacerme un análisis causal de manera automática de cuáles son las variables que pudieron haber afectado el proceso. Y no solamente esto, aquí podemos evidenciar toda la información y el análisis de causa me lo va a brindar con diferentes metodologías. Por ejemplo, un 5 por qué, me va a traer metodologías como Ishikawa Fishbone. Además, me puede brindar acciones correctivas, me recomienda planes de acción para poder mitigar ese tipo de eventos que se me están materializando dentro de la organización. Esto lo hizo simplemente la inteligencia artificial con el insumo que yo le brindé en la etapa anterior. Ya luego de esta etapa y este análisis asistido, como responsable del proceso, puedo empezar a implementar diferentes acciones o tareas dentro de la organización. ¿Qué es importante? Como ustedes lo han evidenciado, todo lo que se está ejecutando dentro de la plataforma queda como registro. Es decir, que conservamos trazabilidad de gestión, se conservan registros y trazabilidad de que se están haciendo las cosas. Insisto, muchas veces en tecnología podemos hacer muchos trabajos, pero la evidencia y el soporte puede que no sean tan notorios si no tenemos una herramienta que nos permita poder demostrar que se hizo y que se están haciendo las cosas. ¿Correcto? Algunos módulos también muy importantes, como lo son las encuestas, para poder evaluar precisamente si yo lo que hice al encontrar una desviación dentro de mis actividades de planificación, evidencié que necesitamos capacitación y formación dentro de nuestros colaboradores, levantamos nuestros planes de capacitación y luego, posteriormente, con módulos como encuestas, podemos conocer la percepción que tienen nuestros colaboradores con respecto a las capacitaciones. Puntos muy importantes, por ejemplo, que podemos utilizar con encuestas. Las capacitaciones o incluso encuestas de tipo elección de comités paritarios, los comités de seguridad vial, que también son muy importantes definir dentro de las organizaciones, pueden tener lugar dentro de la plataforma a través de la personalización de encuestas. Encuestas que pueden ser divulgadas incluso a partes externas. Si yo como organización quiero conocer cuál ha sido el impacto que tiene mi actividad económica con respecto a las partes interesadas externas, ¿listo? Puedo generar encuestas, divulgar esas encuestas sin tener toda la estadística dentro de la plataforma. Módulos muy interesantes que van a permitir, insisto, operaciones, operatividad dentro de los sistemas de gestión, más allá de ir en el cumplimiento legal de cada uno de los criterios. Por supuesto, todo esto lo vamos a apoyar con documentación. Documentos que van a poder ser gestionados dentro de la plataforma desde su creación, divulgación, aprobación, revisión a través del gestor documental que ofrece la plataforma. Podrán ustedes tener a disposición diferentes carpetas, una estructura documental personalizada para poder almacenar y gestionar todos sus documentos dentro de un mismo software, como lo es SG Suite. Al final del ejercicio, ¿qué necesitamos nosotros para poder recopilar toda esta información? También una herramienta que me permita analizar la data, visualización de datos.
A través de los Business Intelligence que maneja SGINOVA, vamos a poder, vamos a verlo aquí, vamos a acceder. Aquí tenemos, por ejemplo, control operacional de requisitos de trabajadores. Vamos a poder evidenciar, además, la posibilidad de tener todos los reportes de la planificación, de la ejecución de las responsabilidades, es decir, los diagnósticos o listas de chequeo, a través de diferentes gráficos y filtros de control que me van a permitir a mí analizar en tiempo real cómo se están comportando mis procesos dentro del nivel de operación. Simplemente por brindar algunos ejemplos de lo que podríamos llegar a obtener. Vamos a cargar un par más para que veamos todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con las observaciones de conducta o como se conocen también como observaciones de actos subestándar, por ejemplo, podemos traerlo dentro de la plataforma. Tendré mi propio módulo para gestionar las observaciones de conducta desde su reporte, sus análisis de causas, sus lecciones aprendidas y además llevarlo a una consolidación de datos como lo estamos viendo actualmente a través de Business Intelligence. Vamos a ver finalmente unos ejemplos de otros gráficos que nos ofrece la plataforma, gráficos que van a ser totalmente personalizados. Aquí finalmente vemos uno muy importante que está relacionado precisamente con los ausentismos. Veíamos cómo podemos hacer gestión de incidentes y accidentes, ¿sí? Al final del ejercicio esto tiene una secuencia lógica, como también lo mencionaba el doctor Gonzalo, una secuencia lógica de gestión. Un ausentismo deriva, perdón, un incidente, se deriva un ausentismo, posteriormente tengo que hacer una vigilancia de ese ausentismo, lo que se conoce como vigilancia de la salud. Y luego vamos a poder evidenciar ese comportamiento dentro de la plataforma para saber por tipos de ausentismos cuántos se me han venido generando y cuáles pueden ser sus causas principales. Esto es un poco de lo que traíamos el día de hoy para ustedes, para que pudieran evidenciar cómo a través de la operación vamos a poder cumplir con los requerimientos puntuales que tenemos como organización, adicional de cumplir con los sistemas normalizados de ISO, que es precisamente lo que vemos ahora mismo en pantalla. Quedo muy atento a cualquier duda que pueda surgir de la presente explicación. Muchas gracias.